Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy le damos gracias a Dios por darnos la apertura de poder iniciar un nuevo estudio de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Y quiero que por favor vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura el verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros vamos al verso 1, Pablo dice es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Él no fue escogido por ningún hombre, no fue apartado por las personas del grupo donde él se encontraba, no siguió cursos o siguió talleres para obtener el título de apóstol, ya que únicamente solo Dios le entregó directamente este ministerio. Cuando vamos, por favor, por un momento a Romanos capítulo 1, verso 1, quiero que me acompañen en sus Biblias. Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra siervo viene del griego doulos, que en el Nuevo Testamento y traducida al español quiere decir esclavo. Pues un apóstol era un esclavo, una persona que no puede hacer lo que quiere, es una persona que está sujeta a un amo. Entonces, la cultura griega, cuando se hablaba de esta palabra doulos, se refería obviamente a un servicio tanto involuntario y permanente de un esclavo. Pero Pablo eleva este término doulos para emplearlo en el sentido hebreo, y en sí se describe en este sentido a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y a quien respeta. Pablo es apóstol, y esta palabra en el griego significa uno que es enviado. La palabra, la palabra apóstol significa uno que es enviado. En el Nuevo Testamento, apóstol se refiere en principio a los 12 hombres que Cristo escogió para que los acompañara en el ministerio terrenal. Ustedes pueden leer esto en Marcos 3 del verso 13 al verso 19. Y, y también hablamos así de Matías. Y Matías fue elegido por los otros apóstoles para reemplazar a Judas, quien traicionó obviamente a Jesús. Estamos hablando en el ministerio terrenal. Cristo les dio a ellos poder para confirmar obviamente su apostolado a través de señales, de milagros, a través de prodigios. Y también les dio la autoridad para que ellos hablen como sus representantes en este mundo. Cada libro, amados oyentes del Nuevo Testamento, fue escrito por un apóstol en la sumisión directa a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces empieza esta carta con esta palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Dios es nuestro Salvador. Entendamos que este es un título que solo se emplea en las epístolas pastorales, cuya raíz está remontada obviamente al Antiguo Testamento. Dentro de esta raíz nosotros podemos ver una en el Salmo capítulo 18, verso 46. Quiero que me acompañen en sus Biblias y pidamos a Dios que no se corte la programación, la señal. Salmos capítulo 18, verso 46. Dice las Escrituras lo siguiente. Dice, perdón, los extraños se debilitaron
y salieron temblando de sus encierros. Amados hermanos, entendamos nosotros que Dios es por naturaleza un Dios salvador y es la fuente de nuestra salvación. Entonces, Él esta salvación la planificó obviamente desde la eternidad pasada, y gracias al Señor por esta realidad. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Gloria a Dios porque Él es nuestra esperanza. Entendamos que los cristianos tenemos esperanza por el futuro, porque obviamente en el pasado, con nuestro amado Señor Jesús, quien compró la salvación para cada uno de nosotros en la cruz, ¿sí? Y le damos gracias al Señor por esta realidad. Romanos capítulo 5, verso 1 dice las Escrituras lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 1. Y le damos gracias por esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra justificado es un término, es una palabra legal para describir a una persona que tenía responsabilidad de un juicio, declararla inocente, pero alguien tuvo que directamente pagar para que esta persona que estaba condenada sea inocente, y este alguien fue nuestro amado Señor Jesucristo, perfecto, puro, sin pecado, hace más de 2000 años, quien cargó nuestros pecados y fue llevado a la cruz, y a través de esa obra preciosa y perfecta en la cruz, todos nosotros hemos sido justificados. La justificación se dio una vez para siempre. Esto quiere decir que ya Dios no tiene que seguir un proceso constante o hacernos un seguimiento, porque, amados hermanos, si fuera así, podríamos decir que la salvación sería por obras, pero la salvación no es por obras, sino es por la sola gracia, solamente la gracia, a través de la fe, porque dice, justificados obviamente por la fe, que esto es un don que fue implantado en el corazón en el corazón de cada creyente. Y la fe, para darles una ilustración mejor, un ejemplo, es como el motor de un vehículo que te conduce hacia un objetivo. La fe es ese motor en nuestro corazón que nos conduce a Dios. Nadie de nosotros por nuestra capacidad podemos buscar a Dios. Nadie podemos desear y anhelar directamente a nuestro amado. Obviamente ni siquiera diríamos que es nuestro amado si Dios no nos tomara. Entonces entendamos que esto fue una obra sobrenatural proveniente directamente de Dios. Pero qué precioso como Pablo le dice a Timoteo, que Jesús es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Porque nuestra esperanza no está apoyada en las cosas terrenales, no están apoyadas directamente en el futuro, no está apoyado actualmente en una vacuna o en lo que hace el gobierno. Nuestra esperanza viene del cielo y es obviamente celestial. Qué precioso es esto, mis queridos hermanos. Pero el verso 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Obviamente, este título el apóstol Pablo no solamente lo dio a Timoteo, sino también a Tito. Cuando ustedes van a Tito capítulo 1, verso 4, también se expresa de esta manera Pablo para con Tito. Y Tito capítulo 1, verso 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces estos títulos fueron los únicos que fueron entregados o fueron dados obviamente tanto a Timoteo y a Tito. Entonces ellos recibieron esta expresión especial obviamente del favor del Padre, ¿no? Entonces la palabra griega que se traduce hijo se refiere a la función que el apóstol Pablo le estaba dando a ellos como un padre espiritual, tanto de Timoteo, pero también de Tito. Y aquí, hablemos del adjetivo verdadero, la palabra verdadero que obviamente alude a la autenticidad de la fe que tenía Timoteo.
Por eso, cuando ustedes van más adelante, 2 de Timoteo, capítulo 1:5, dice las Escrituras lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, yo creo que me acompañen en sus Biblias. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios por esto. Porque, amados hermanos, la mención que Pablo hace de los nombres aquí es que Timoteo era directamente un muchacho que fue instruido por estas dos mujeres. Entonces, entendamos nosotros que no fue una persona cualquiera Timoteo. Fue una persona que desde de la niñez sabía las sagradas escrituras. Qué precioso que es la palabra del Señor. Entonces, entendamos que Timoteo fue un hijo espiritual del apóstol Pablo. El amor entrañable que Pablo tuvo hacia Timoteo, hacia Tito, era la expresión del amor de Dios hacia ellos y era la forma de expresar de una forma con ternura, con expresión de protección, de cuidado a este pastor joven, Timoteo, que se encontraba en la iglesia en Éfeso. Y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Entonces aquí vemos que el saludo que Pablo le da obviamente es un saludo como familia, porque nosotros como cristianos debemos entender que somos familia. Y Pablo le da un saludo fraternal, un saludo familiar a Timoteo. Y esto aparece obviamente en todas las epístolas que Pablo expone aquí, porque aquí también añade él y dice misericordia. Ahora entendamos que la misericordia es aquella que libra a los creyentes de esa miseria que estaba acompañada de las consecuencias del pecado. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que la misericordia de Dios estaba con él, que la paz de Dios estaba con él, porque él era un hijo de Dios. Y obviamente dice, y de nuestro Padre, y de Cristo, nuestro Señor. Alabado sea el Señor por estas palabras, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Entonces, esta es la pequeña introducción que hoy hemos dado a través del estudio expositivo que, si Dios lo permite, seguiremos compartiendo con ustedes. Soy su amigo Gabriel, los dejo y que Dios los bendiga. Una excelente tarde.